siendo completamente sincero, yo nunca tuve dudas. Quizás porque he tenido una vida plena, feliz. Yo nunca tuve dudas. Yo estaba fuertemente convencida de que era hija de mis papás. Me costó mucho en un principio asumir la pregunta, sin imaginarme que podía ser producto de mi imaginación o... Si iban pasando los años, uno más quería saber, ¿no? Todos los que vivimos en Argentina sabemos sobre la dictadura. Sabía que habían habido desaparecidos, sabía que las Fuerzas Armadas habían secuestrado a muchas personas, pero no tenía idea de que también se habían robado niños, bebés, mucho menos que yo podía ser uno de esos bebés. Yo era directora de una escuela primaria, madre de 4 hijos, Laura, la mayor, Claudia, Guido y Remo. Mi esposo y yo no participábamos políticamente, no hablemos de un partido. Pero nuestros hijos, las 2 mujeres mayores, tenían una participación activa dentro de la juventud universitaria. El Frente Justicialista de Liberación, con la lucha del pueblo, asegura una patria justa, libre y soberana. A 3-man military junta has taken over the government of Argentina. The action was swift and efficient, and the new ruling junta, composed of coup leaders, seemed in firm control. Yo, teniente general Jorge Rafael Videla, juro por Dios nuestro Señor desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación Argentina. Vino esta dictadura cívico-militar, pero nunca nos imaginamos que iba a ser tan feroz. Secuestrada de mi domicilio por un grupo de civiles armados. Me llevaron a un centro clandestino de detención. A partir de ese momento me enseñan que me tengo que llamar K04, me asignan una letra y un número. Me llevan a una sala de torturas, me quitan la ropa. No, quiero cortar un poquito. Las Fuerzas Armadas se empeñaron a lo largo y a lo ancho del país en una exitosa lucha contra la delincuencia subversiva. Combatiremos en tregua a la delincuencia subversiva hasta su total aniquilamiento. Los eslogan que la prensa monopólica difundía eran que nuestros hijos eran subversivos terroristas. Nuestro miedo de que les pasara algo era querer convencerlas que se vayan del país. Laura, la mayor, dijo que no, que ella no se iba a ir. Tratamos de salvarla, pero llegó el momento en que ella no volvió. Yo no sabía cuando Laura fue secuestrada que estaba esperando un bebé.
se llamaba María Sol. Bueno, como toda hija mujer, ¿no? Estaba enamorada de mi papá. Se llamaba Hermann Tetzlaff. Lo quería muchísimo. Lo veía siempre con su uniforme, con las armas. Era muy grande. Todo el mundo le hacía la veña. Siempre me habían dicho que en nuestro país había habido una guerra y que mi papá había sido soldado en esa guerra y que mi papá era un soldado bueno que había luchado contra los malos. Yo era muy chiquita. Mi imagen era como en las películas de mi papá rompiendo una puerta y salvando el país. Mi papá era alemán, mi mamá era también blanca. Yo soy morocha. Tenía los ojos verdes y mi ilusión era algún día tener los ojos de papá. Y un día le pregunto a mi mamá si yo abría los ojos, si nadaba bajo el agua con los ojos abiertos, los ojos se me iban a poner del color de papá. Y me dice que sí. Así que empecé a nadar con los ojos abiertos abajo del agua siempre, esperando que algún día se me vuelvan verdes. Y no, salía con los ojos rojos por el cloro de la pileta. Nada más. When I started working at the Buenos Aires Herald, it's a very small newspaper for the British community, there was a young American girl there. And she came to my desk and she said, "Uki, there's a woman, in the hall. She's very upset. She's crying. My Spanish isn't good enough to deal with it. Would you go see her?" The woman told me how they had come in the middle of the night, men in plain clothes, taken her son away. The next day they came back, took the TV set and the refrigerator. And she hadn't seen her son since. So we carried a small story. The effect of that was that she was back the next day saying, "Here I have a friend, same thing happened to her." And within a week or two, we had 20 women every day arriving at the Herald to tell the story. The mothers who came to see us were terrified out of their minds. There was such a thirst for information. People are disappearing. You don't know where they're going to. We would look at each other and we would say, "This is what it must have been like in 1939 in Berlin." Algún día me habla por teléfono la hermana de mi nuera. Me dice, "Los llevaron a los chicos". ¿Pero por qué? Mi hijo y mi nuera no actuaban en política nada. Me fui a La Plata al día siguiente para ver qué podía averiguar de Jorge y de Estela. Nada, nadie sabía nada. Nadie quería hablar. Señor presidente, quiero volver sobre algo que usted ya tocó, como es el problema de los desaparecidos y de los detenidos sin causa, sin proceso. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. No tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido. Frente a eso, frente a lo cual no podemos hacer nada, por ahora no es más que eso. The mothers had this crazy idea. They said, "We'll just go march every day in front of the presidential palace. There's a city square there called the Plaza de Mayo. We'll go march there, and they won't be able to do anything about it." Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir.
todas partes se nos han cerrado. Todas partes se nos han cerrado las puertas. ¿Cuántos son ustedes? Miles de mujeres, miles en todo el país, miles. Acá somos ¿Me permite? Ya empecé a ir a la Plaza de Mayo pidiendo por mi hijo y mi nuera. Cuando los llevan, mi nuera estaba embarazada de 8 meses. Los primeros meses del 77, una madre iba diciendo y repitiendo: si hay alguna madre o suegra de embarazada, salgan de la fila. Y empezamos a reunirnos en las casas de familia, nuestras primeros 3, 4, y fuimos encontrando otras. Fundamos la institución Abuelas de Plaza de Mayo. Esos primeros tiempos fue inventar, a ver qué podíamos hacer. ¿Qué hacemos mañana? ¿Dónde vamos mañana? Bueno, vos andá a ver tal juez, yo voy a ver a tal otro. Tuve oportunidad de hablar con un militar muy importante para pedirle por la vida de mi hija, que no la maten, que si ella había cometido un delito para ellos, la juzgaran y la condenaran con la ley, que nosotros la íbamos a esperar. Y ahí este militar, que tenía un arma sobre el escritorio, me dijo que los mataban a todos. Bueno, yo le dije: asesinos. ¿Y dónde está mi nieto? ¿Dónde está el bebé? Y me dice: no hay ningún bebé. ¿Qué bebé, señora? Fue, yo creo que el dolor más grande de mi vida, ¿no? Que la hubieran asesinado. Tenía 23 años y no sabía nada de su hijito. Que nuestros hijos, que nos entreguen nuestros hijos y los nietos. Me llama esta señora, me llama y me dice que habían liberado a una prisionera que había estado en la misma celda de Estela. El día que Estela rompe bolsa, golpean todos en la celda para que vengan los carceleros. La trasladan a otro lugar dentro del centro clandestino donde estaba cautiva. La ponen sobre una camilla que era una puerta de metal, con los ojos vendados y las manos atadas, y tiene a su hijo, Martín, en cautiverio. Se queda Martín con ella 4 o 5 días en ese lugar, al cabo de los cuales a ella la devuelven a la celda sin Martín. Cuando la llevan a mi nuera a la celda, grita, llora, chilla por su hijo pidiendo su bebé. El bebé, cuando nacía, se lo quitaban a la madre inmediatamente y a la madre la mataban. O sea que era tan siniestro esto que nosotros no sabíamos ni nos podíamos imaginar. Nunca nos imaginamos que nos los iban a robar. The military were obsessed with what they considered the psychological war. And the psychological war included stealing those children and refashioning them in their own image. It's not only that we kill you, we will raise your children to be everything that you fought against. Mi papá siempre me sentaba cerca de él y me hablaba, dándome una formación ideológica. Me habían enseñado que era mentira que había personas desaparecidas. Y si algo le pasa a alguien, bueno, seguramente en algo andaba.
Había gente que merecía vivir y otros que no. Personas que eran sacrificables para preservar, para cuidar el valor de la familia occidental y cristiana, los principios, la moral, y la familia en sí como célula de una sociedad sana. Toda esa información venía todo el tiempo, todos los días. Pero era, y nos pasaba a todos los argentinos. Sentía que las madres y las abuelas eran la peor forma de subversión, pero la subversión, ni siquiera subversivos, era la subversión. Porque para mí no eran personas. Era como una idea, la única idea que teníamos, buscarlo, o sea, ¿dónde están? En algún lugar. Pero era absurdo. ¿Cómo íbamos a ver un niño y decir que era el nieto nuestro si no sabíamos? Teníamos que asegurarnos que el nieto que encontrábamos era nuestro nieto y no otro. ¿Qué nos íbamos a imaginar lo que íbamos a conseguir cuando leímos un avisito en un diario que decía que un papá que no reconocía su paternidad, la justicia lo obligaba a comparar su sangre con la del presunto hijo? Entonces nosotros dijimos, ¡ay, la sangre! Yo crecí en el campo, un campo tan alejado que no teníamos luz eléctrica, ni gas, ni agua potable. Autocultivábamos nuestros alimentos. Así que crecí como en ese entorno amigable, rodeado de animales, cosa que extraño un poco ahora. Cuando escuché música por primera vez, tendría 10, 12 años nomás, y escuché una banda en vivo. Y decido emprender el camino de la música como una carrera profesional. Fue una vida próspera también, la vida de Ignacio Urban, ¿no? Mis padres eran gente muy sencilla, tranquilos, abocados al trabajo. Yo los vi siempre extremadamente honestos. Quiero a mis padres, entonces eso lo hace, quizás, adormece la curiosidad. Yo de toda esa violencia de la década del 70 me enteré muchísimo más tarde. Estábamos aislados, inclusive de esas malas noticias. The dictatorship saw themselves as the saviors of Argentina. But they had no idea how to run the country. De la noche a la mañana se cierra el banco privado más grande del país, que había captado ahorros en dólares de miles de personas. La dictadura ya no se sostenía por ningún lado. Frente a una economía y un pueblo que se estaba movilizando en contra, digamos, se apela a esta cuestión más básica que es el patriotismo. Argentina today invaded and seized the Falkland Islands, which have been under British rule for nearly 150 years. Un país como la Argentina yendo en contra de semejante potencia. Era un delirio, era una masacre.
fighting in the Falklands is over. But there is new fighting now on the streets of Buenos Aires. And tonight there are signs that the last casualty of the Falklands War could be the Argentine military junta. Tonight's rioting suggests that the government may be on the verge of ending in the same kind of chaos that brought it to power. Es recibida por el doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal, la de los desaparecidos. ¿Quiénes exactamente los había secuestrado? ¿Por qué? ¿Dónde estaban? No se tenía respuesta precisa a estos interrogantes. Solo pedimos la verdad y la justicia. Declárase abierto el acto que se sigue a los siguientes oficiales generales de las Fuerzas Armadas: Teniente General Jorge Rafael Videla, Almirante... After the dictatorship collapsed and the trials started being held, all the details started coming out. Mi beba nació bien, era muy chiquita. Quedó colgando del cordón. Se cayó del asiento. Estaba en el piso. Yo le pedía por favor que me la alcancen, que me la dejen tener conmigo. Una señora se acerca al negocio de mi esposo y con mucho temor le cuenta que hacía 5 días había sido liberada de un campo de concentración, que ahí estaba mi hija. Su bebé iba a nacer en junio. Esa fue la última noticia que tuve de mi hija. Putting all this information together, we were able to identify the individual. Mi beba lloraba. Yo seguía con las manos atrás. Yo seguía con los ojos vendados. No me la querían dar. Ese día hice la promesa que si mi beba vivía y yo vivía, iba a luchar todo el resto de mis días porque se hiciera justicia. Señores jueces, señor presidente, ahora que el pueblo argentino ha recuperado el gobierno y control de sus instituciones, yo asumo la responsabilidad de declarar en su nombre que el sadismo no es una ideología política ni una estrategia bélica, sino una perversión moral. Acuso a los aquí procesados por los delitos que han sido objeto de calificación y solicito que al fallar en definitiva se los condene a las siguientes penas. Jorge Rafael Videla, reclusión perpetua. Emilio Eduardo Macera, reclusión perpetua. Orlando Ramón Agosto, reclusión perpetua. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Se dispone personal policial, desaloje la sala. Desaloje la sala, personal policial. Argentina is maybe the only country, certainly one of the few, that put its dictators on trial, convicted them, and sent them to jail.
this is a huge achievement. But then this victory was unmade. En horas muy tempranas he firmado los decretos donde indulto a muchos militares y muchos civiles para que empecemos a reconstruir la patria en paz, en libertad y en justicia. All kinds of amnesty laws and presidential pardons were put in place so that the military officers who had carried out the killings and who had tortured people and had stolen the babies were living freely amongst us. Cuando conocí Estados Unidos dije, este es mi lugar en el mundo. Estudiaba en la universidad, ya había terminado de técnico químico. Me faltaban un par de años para terminar de ingeniero, pero como estaba el país, siempre Argentina cada tanto tiene crisis. Era una época donde se iba viendo un poco la parte mala económica. Agarré y dije, no, esto no es para mí, me quiero ir a vivir a Estados Unidos. Nos fuimos para Miami. Realmente me había encantado esta ciudad. Ahora al venir para acá, para Estados Unidos, como que además te enfocás en otras cosas, en el trabajo, en la familia que fui creando. Ese tema de la historia argentina, del golpe de Estado, de los militares, queda como que un poco atrás, ¿no? Los llevaron a Jorge y Estela el 16 de octubre del 76. Mi nieta Virginia la dejaron solita durmiendo en la cuna. Desde entonces crío a Virginia como madre. Ella veía mi búsqueda. Cuando cumplió los 18 años, empezó a buscar al hermano con una desesperación tan grande. Over time, the grandmothers started to pass on the torch to a younger generation. Después, a los 8 años más o menos, en el comienzo de la democracia, mi abuela se acerca a las abuelas de Plaza de Mayo. Me crié hasta los 11 meses con mi mamá, mi papá, pero luego del secuestro de mis papás pasamos a vivir con mis abuelos. Mi mamá tenía un embarazo de 6 meses. Entonces estamos buscando a ese bebé, mujer o varón. Encaramos como la educación secundaria acá, en la adolescencia, aún en silencio y sin poder compartir lo que uno estaba viviendo. Todavía estaba mal visto ser familiar de un subversivo, como se lo llamaba acá. La gente todavía sentía como un prejuicio. Algo habrán hecho, por algo les pasó. Los militares y las personas que habían intervenido en el secuestro de nuestros padres seguían libres, seguían en la calle. Era total la impunidad al punto en que los militares iban a un programa de televisión y podían contar frente a las cámaras lo que habían hecho. Y nadie los metía preso, nadie. Nunca se le decía que iban a morir. Se le decía que iban a ser trasladados, que se le iba a dar una vacuna, se le daba una dosis chica de vacuna, de anestesia,
para poder moverlos con cierta libertad, se trasladaba en un camión con asientos hasta el aeroparque y ahí se introducía en un avión. ¿Ninguno estuvo consciente en el momento que lo arrojaban? Mire, yo sé concretamente que el caso del teniente de fragata Devoto se lo consideró una traición por ser comunista. Ajá. Y fue arrojado despierto. Un Ferrero Rocher que son riquísimos, por cierto. Gracias. Esto para descomprimir un poco la situación y el clima que ha sido duro. Yo les confieso que no me ha sido fácil hacer este programa, doctor. Tengo chilingo también. ¡Justicia! 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 Cuando se producen las leyes de impunidad, un delito quedó por fuera. Fue la apropiación de niños durante la dictadura. Porque el delito se sigue cometiendo. Por eso no hay forma de que entre dentro de lo que fueron las leyes de perdón. Mi nieto tiene un derecho. El derecho a tener su identidad. El derecho a criarse con su legítima familia, con el amor de los suyos. Yo lo sigo reclamando, lo sigo buscando, lo seguiré buscando todos los días de mi vida. Germán siempre fue un militar, autoritario, un carácter muy fuerte. Pero hubo unos meses que estaba con un carácter demasiado violento, mucho grito, y uno no terminaba de entender por dónde venía el problema, ¿no? Y un día, una tarde, viene y nos plantea que había una causa legal. Fui con él a un juzgado y el juez saca la carpeta que estaba, la primera denuncia que hacen las abuelas. Entonces me dice, bueno, quizás vengan, te agarren, te lleven de esta casa con alguien que puedan decir que es tu familia subversiva. Y bueno, ahí le digo que yo me voy a quedar con él. El abogado de Germán dijo que era lo mejor fue dar sangre. Pero dimos sangre convencidos de que no iba a pasar absolutamente nada. Porque tenía amigos dentro de la justicia argentina muy importantes, pero ya empieza a cambiar, digamos, la situación legal sobre todo. Y me acuerdo que lo voy a ver a mi papá, entre comillas, mi apropiador. Me acuerdo que cuando lo vi esposado, digamos, lo primero que hice fue llorar. Y yo, inocente, le digo, vamos a pedir la contraprueba en otro laboratorio para probar el vínculo, ¿no? Y me dice, no, negra, me dice. Y ahí entendí que no era su hija. Me aclara así que habían hecho el operativo y que mis papás, lo que él me dice sí es que mis papás habían muerto en el enfrentamiento. Y que en la cocina abajo había un Moisés, una cunita con un bebé. Y me dice que lo único que siempre había querido era salvarme la vida. Tenía muchísima vergüenza, digamos, todo lo que había odiado durante toda mi vida, que era la subversión, digamos, yo lo tenía en las venas. Esa noche, digamos, se lo agradezco porque me había salvado la vida de alguna manera. Me había protegido de ser Victoria y de haberme criado con familias subversivas. Yo suelo festejar mis cumpleaños con una fiesta.
Ese año cayó lunes, fue un lunes mi cumpleaños. Mi mujer, y ella llegó muy alterada, llorando, ¿no? Diciéndome que, bueno, que lo que se había enterado, que yo era adoptado. Hablo con mis padres, ellos me dijeron que, bueno, que efectivamente era verdad, que ellos no eran mis padres, que no podían tener hijos, que Aguilar, el patrón de ellos, les había ofrecido si querían criar un chico de una madre que supuestamente no lo quería criar. Ellos firmaron los papeles pensando que era una adopción y prometieron no decir nada. Es una noticia difícil para enterársela, justamente el día de tu cumpleaños. Me acuerdo el día que fui a retirar mi documento. Me gustaba mi nombre, María Sol. Me gustaba mi apellido, que no lo tenía nadie, Tetzlaff. Yo no me quería cambiar el documento. Fue un proceso difícil. Me presento con mi familia al año cuando vienen a conocerme a Buenos Aires. Mis familias son de Salta, 2.000 kilómetros de acá. Y bueno, me presento como María Sol, les digo que los conozco porque el juzgado me obliga, que yo los voy a ver ese día y no los voy a volver a ver nunca más, que no me interesa tener ningún tipo de vínculo con ellos. Y me acuerdo que una de mis tías se pone a llorar, pero no ni llanto de gritos, se le caían las lágrimas, digamos. Y cuando la miro, era dolor, era mucho dolor. Cuando sucedió todo lo que sucedió, el shock fue tan grande, el impacto fue tan grande que temí no volver a tocar más. Cambió mi forma de ver el mundo. Las abuelas, cuando vos apareces, te da un archivo bibliográfico familiar, digamos, un libro en el que está toda tu historia, la búsqueda, pero sobre todo cómo eran tu mamá y tu papá. Yo lo iba leyendo, entonces todo lo que tuviera que ver con mi papá, chiquito, que le gustaba el dulce de cayote, que le robaba la comida a mis tías para dársela a los amigos, digamos, que se sacaba la ropa y se la prestaba a los amigos, todo lo que tenía que ver con él chiquito, me gustaba, me hacía empezar a humanizarlo. Y quizás leía cuando empezaron a hablar de su militancia. Y ahí ya lo corría, lo volvía a la pared. ¿Viste como los juegos donde vas avanzando y retrocedes, avanzás y retrocedes? En agosto del 2011 me informa de que habían encontrado los restos de mi papá. Y cuando esperé la noticia, esperaba que me dijeran, obviamente, que sí, que habían aparecido en algún cementerio de la provincia de Buenos Aires. Era lo que esperaba. Yo para eso estaba preparada. Me dice que, que efectivamente habían encontrado a mi papá y que lo habían encontrado en las costas de Colonia, Uruguay. Yo me refugiaba en que sabía que mis papás no habían sufrido. Entonces, fue un enfrentamiento, fueron unos minutos y se terminó. No mis papás pasando por un centro clandestino, y mucho menos los vuelos de la muerte, ¿no? Esa tranquilidad de saber que mis papás no habían sufrido. Todo eso era mentira, ¿no? Mi papá obviamente fue, como todos los compañeros, víctima de situaciones de tormento terribles. Sé que Germán estuvo en vínculo con ellos. Creo que fue la única vez que me enojé mucho con él, muchísimo, muchísimo. Y me acuerdo
de vuelta a una pesadilla, como en una habitación. Empiezo a abrir la puerta, abro y eran un montón de puertas. Sentía que me ahogaba, como que me apretaban el cuello. Hasta que abro la última puerta y estaba todo lleno de ladrillos. La misma puerta por la que yo había entrado. Decía pared. Mi psicóloga me dice, qué raro. Y le digo, ¿qué raro qué? Me dice, no, que con las letras de la palabra pared se escribe la palabra padre, me dice. Entonces ahí entendí que lo que a mí me ahogaba en ese momento de mi vida era seguir sosteniendo que yo tenía 2 papás y 2 mamás. Digamos, mi mamá era Hilda, no Mari, y mi papá era Toti, no Germán. Digamos, y bueno, y a partir de ahí empecé a presentarme como Victoria. Empezó a cambiar definitivamente en mi vida. Automáticamente cuando te dicen que los padres que te criaron no son tus padres, empezás a preguntarte quiénes serán. Yo siempre estuve relativamente cerca de la historia de la búsqueda de las abuelas. Entonces, yo sabiéndome nacido en 1978, sabía que estaba dentro del rango de búsqueda. Al otro día que hablo con mis padres adoptivos, envío un correo electrónico a Abuelas de Plaza de Mayo diciendo que, bueno, quién era yo y las dudas que tenía. Y a los pocos días me llaman para sugerirme que lo mejor que podía yo hacer era hacerme una extracción de sangre. Fui sin muchas expectativas. Me llama a mí una jueza y me dijo, Estela, vení urgente que quiero verte. Y yo dije, hoy no puedo. No, sí, tenés que venir ya. Uy, digo, pensé, ¿qué necesitará? ¿Qué querrá? Y fui. Me hizo un descanso para que yo estuviera tranquila, pero yo sin pensar nada. Me dice, bueno, te tengo que dar una muy buena noticia, Estela, me dice. Hemos encontrado a tu nieto. Bueno, se me abrió el cielo. Para mí fue de una emoción, pero imposible, porque era como una luz que me hubiera venido. Empecé a gritar, empecé a decir, no, pero por Dios, qué divino, no me digas, nos abrazamos, lloramos. Y yo dije, bueno, voy a avisar a mis hijos y voy a avisar a las abuelas. Bueno, y ahí se armó todo el tole de avisarle a todos. El 5 de agosto del 2014 me enteré que era ahí justamente el nieto de Estela de Carlos. Lo que sí sentí en ese momento muy claramente fue que, una persona que me ha estado buscando durante 36 años merece conocerme ya y no la puedo hacer esperar 5 días más. Y a partir de ahí, acá dimos la conferencia en esta sala anunciando y después nos empezamos a reunir. Se comunica con sus primos, le manda fotos. O sea que, bueno, vamos bien. Es raro, sí, es raro. Pero todo es raro en esta historia, así que eso es lo menos raro, porque dentro de esa rareza al menos nos estamos encontrando y estamos relacionándonos. Yo sé que el tiempo que pasaremos juntos será en relación menor al que pasamos separados. O sea, eso es terrible, ¿no? Y bueno, y hay que también encontrarse con tiempos de calidad para poder establecer una relación que sea fuerte y que sea profunda. Por más difícil que sea, o por más complejo, o por más que tenga vueltas, no importa, lo vamos a resolver porque nos estamos relacionando. Armando, mi padre de crianza, Sofía, también mi madre de crianza, siempre me han dicho la verdad de cómo fue que ellos me adoptaron, entre comillas, no fue una adopción legal. Pensaba yo, ¿no?
¿Será que tal vez yo sea uno de esos bebés desaparecidos? 2015 me presento en Abuelas de Plaza de Mayo, me mandan a hacer análisis de sangre y me llaman y me dice, si estás sentado y estás tranquilo, te voy a contar sobre tu historia. Me dice, tu papá se llamaba Jorge, tu mamá se llamaba Estela, tenés una abuelita que te buscó 39 años que está acá con nosotros en la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, que fue una de las 12 fundadoras de Abuelas. Pasaron 39 años de búsqueda. Cuando me dieron la noticia me puse a llorar y empecé a llamar a mi familia, a mis amigos, a todos. Fui corriendo. Agarro el teléfono. Martín, sos vos, Martín. Te encontré, Martín. Y del otro lado, nada. Y me dice, ¿me estás diciendo Martín? Y le digo, perdóname, ¿cómo te llamás? Increíble, ¿cómo te llamás? A un nieto de 39 años. Y me dice, abuela, vos me podés llamar como quieras. Me buscaste 39 años. Y ahí me derretí, lloré, muy emotivo. Enseguida empecé a sentirla como abuela, porque realmente ella es súper cariñosa conmigo. Es muy, muy cariñosa. No solo encontré un nieto, sino encontré un nieto con 2 bisnietas, hermosas. ¡Hola! Una, la otra, falta una. Ahí está. Hola, Nicole. Hola. Hablamos todos los días. Si no es por teléfono, es por mensaje. Le dicen la abuela tecnológica. Súper en contacto, aunque yo esté acá en Estados Unidos y ella allá, en Argentina. El día que aparece un nieto o una nieta, es un momento increíble. Después el resto es bastante duro. Yo juré ante la tumba de mi hija Laura que no iba a parar de buscar a su hijito y que nunca iba a parar de buscar justicia para ella y sus compañeros muertos. Y hace 40 años que estamos haciendo esta tarea de memoria, verdad y justicia. Si yo pudiera volver a vivir todo de nuevo, volvería otra vez a tomar la misma decisión. Volvería a escribir Abuelas, volvería a hacerme el examen de ADN, lo volvería a hacer tal cual. Porque me parece que es lo necesario. Tengo una hija de 6 meses. Vas a ver todo. Vas a ver de dónde viene su papá, cuál es su verdadero apellido. Toda la historia, que va a ser difícil contársela porque es una historia compleja, pero la vas a ver y la va a poder entender. La verdad es total. Yo creo que la verdad es sanadora. Yo lo que les aconsejaría a quienes dudan de su identidad, yo les diría de que se acerquen a la sede de Abuelas de Plaza de Mayo, porque al fin y al cabo es una historia dura, pero uno necesita saber la verdad siempre. Por lo menos a mí me pasa eso. Es importante saber quién en realidad es uno. Una vez que sabés cómo se dieron las cosas, vos empezás a acomodar tu vida, tus afectos. Digamos, en mi caso, sigo haciendo más cosas, digamos, milito en los derechos humanos, soy militante política. Nosotros mismos seguimos buscando los casi 400 mujeres. Necesitamos estar juntos y abrazarnos y
y levantar esa bandera que tiene que ver con la historia. You know, the mothers like to say nunca más, which means never again. But their power as a symbol is so strong. You know, the mothers with their white handkerchiefs. What happens when the mothers are gone? Hoy nos está faltando, creo, primero el tiempo. Nos está faltando el tiempo. Yo pasé durante mucho tiempo diciendo, me gustaría encontrarte antes de que me case. Me gustaría encontrarte antes de que nazcan mis hijos. Me gustaría que veas crecer a mis hijos. Me gustaría ver crecer a tus hijos. Yo, la verdad, no quiero que pase más tiempo. Hasta que nosotros no encontremos al último, no podemos abandonar esto. No lo podemos abandonar.